tú, Señor, nuestro Dios, que eres el Rey del universo y que nos ordenas meditar alrededor de tu palabra. El día de hoy, Señor, estamos aquí reunidos a través de una estación de radio que tú te has encargado de poner a nuestro alcance, a través de Radio Será, para hablar acerca de tu palabra. El tema de hoy tiene que ver con tus 10 mandamientos, con tus mitzvot. Así pues, Señor, como siempre, yo pido de tu ayuda para que este estudio cumpla su objetivo principal. Debo ser cuidadoso para no irme ni a diestra ni a siniestra. Debo encontrar el punto adecuado, Señor, para que este mensaje tenga el impacto que tú deseas. Pero eso yo no lo puedo lograr a través de mis propios esfuerzos. Solamente tú eres el que hace posible algo así. Así pues, Señor, yo te pido, Padre, que envíes de tu Espíritu para que el día de hoy pueda yo tener una explicación clara y concisa, para que no hable yo nada que no esté en tu Escritura y que sea producto de mi imaginación. Te pido, Señor, que sea yo estrictamente escritural y que de esa manera no me aleje yo de tu palabra y me acerque a un esquema de juicio. Te pido que bendigas a las personas que van a escuchar este estudio, aquellos que se han reunido específicamente para hacerlo. Yo te pido, Señor, que abras sus oídos para que escuchen, para que realmente mediten alrededor de cada pasaje, de cada palabra que aquí se mencione. El día de hoy, Señor, es muy complicado a veces concentrarnos porque tenemos tantos afanes, tenemos tantas responsabilidades y vivimos una vida tan agitada que a veces en cuerpo estamos, pero en mente estamos ausentes. Te pido, Señor, que nos ayudes para que este no sea el caso de nosotros, que estemos realmente concentrados en lo que aquí se está hablando. Vamos a hablar acerca de tu palabra, lo cual exige de parte nuestra reverencia y respeto. Así pues, Señor, nuestra actitud es de reverencia y respeto, y con toda la disposición de aprender acerca de ti. Así pues, Señor, pido que me bendigas, que bendigas este estudio, que bendigas a las personas que lo van a escuchar, y sobre todo, Señor, permítenos exaltar tu nombre, glorificar tu palabra. Te lo pedimos como siempre, en el nombre de tu Hijo, que es nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, que es Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, el día de hoy, nosotros vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. Y es que hemos estado hablando de los 10 mandamientos ya desde hace algún tiempo. Justamente nos encontramos en el recorrido que se hace habitualmente desde la celebración de los primeros frutos y la fiesta del Shavuot, conocido por algunos como la fiesta de Pentecostés. El día de hoy por la noche, nosotros tenemos la obligación, de acuerdo a lo que marca Levítico 23, tenemos la obligación de hacer el conteo del Omer. En esta ocasión va a ser el Omer número 43. Esto quiere decir que llevamos 6 semanas y un día, desde la fiesta de los primeros frutos hasta el día de hoy. Llevamos 6 semanas y un día, lo cual quiere decir que solamente faltan unos cuantos días para llegar a la celebración de Shavuot. Como siempre, en este caso, yo te pido que reflexiones alrededor de un pasaje bíblico. En esta ocasión yo te sugiero que medites alrededor del Salmo capítulo 37, versículos 28 al 30. Esta porción dice lo siguiente: porque el Eterno ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida.
Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Ok, pues aquí tienes estos 3 versículos que seguramente puedes sacarle mucho jugo y puedes meditar alrededor de ellos por un muy buen rato. Así es que ahí te los dejo. Y bueno, vamos a ir directo entonces a nuestro estudio de hoy, que tiene que ver con los 10 mandamientos, como ya lo he dicho, y que además el día de hoy, bueno, la semana anterior nosotros tuvimos la oportunidad de concluir los 10 mandamientos cuando nos concentramos en el mandamiento número 10, que tiene que ver con no codiciarás. Así pues, el día de hoy vamos a hacer un resumen, vamos a ver una vista aérea, por decirlo de una forma, vamos a tener una vista aérea de los 10 mandamientos. Vamos a verlos ahora como su conjunto. Vamos a ver qué implican. Pero antes de entrar de lleno al tema, yo te invito a que leamos el pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 6, y dice de la siguiente forma: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ok, aquí me gustaría resaltar algunos puntos. En el versículo 2 dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquí podríamos preguntar, ¿qué es lo que hemos de ser? Sin embargo, en el mismo versículo, Juan responde la pregunta, cuando dice, seremos semejantes a Él. ¿De quién está hablando? Por supuesto que está hablando de Jesús. Entonces, esto quiere decir que para aquellos que hemos sido llamados, y cuando digo que hemos sido llamados, es cuando realmente hemos sido llamados, cuando sentimos en nuestro corazón el impulso de acercarnos a Dios a través de su palabra, cuando tenemos el anhelo de cumplir sus mandamientos, cuando día a día nos esforzamos por realmente apegarnos al estilo de vida que nos exige su Torá. Así, somos llamados hijos de Dios, como bien lo dice Juan. Ahora somos hijos de Dios. Y después hace el contraste y dice, pero aquel que peca infringe la ley. Y luego hay una definición que aquí deberíamos enfatizar cuando está definiendo lo que es el pecado en el versículo 4. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Esto quiere decir, el pecado es infracción de la Torá. En algunas ocasiones, a algunas personas les cuesta trabajo definir lo que es el pecado. A veces ellos, en su ignorancia, piensan que hacer una u otra cosa puede o no ser un pecado, porque no tienen la definición clara de lo que es el pecado. Sin embargo, aquí en el versículo 4, Juan nos permite tener una definición muy precisa. Una definición más precisa no podría ser posible. Juan lo dice muy claro. El pecado es infracción de la ley. Es decir, si nosotros estamos cometiendo algo que la Torá lo prohíbe, pues entonces estamos viviendo en pecado. ¿Sí? Esto es algo muy claro de acuerdo a esta definición.
Y después Juan explica y dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, es decir, Jesús apareció para que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados. Y dice, y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece, es decir, una vez que Jesús ha quitado tus pecados a través del sacrificio que hizo en la cruz, entonces tu obligación es permanecer en ese estado. Por eso, en el versículo 3, Juan nos explica, dice, aquel que tiene la esperanza puesta en Jesús se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, Jesús, por supuesto que nos limpió a través de su sacrificio. Pero es obligación nuestra el mantenernos en ese estado. Y la única manera de mantenernos en ese estado es sin pecar. El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí muchas personas podrían decir, bueno, es que es imposible no pecar. Y si yo cometo un error, y si yo me equivoco, o si yo transgredo sin querer algún mandamiento, entonces ya por eso no lo he visto ni le he conocido. Bueno, el contexto total de la Escritura nos habla acerca de la actitud. Es decir, hay personas que toman una actitud y que dicen, por cuanto nadie puede cumplir los mandamientos de Dios, pues entonces no vale la pena ni esforzarse. Y entonces esas personas terminan por vivir una vida completamente relajada, alejada de los mandamientos de Dios. Otra postura bien diferente sería, bueno, yo sé que Dios pide de mí pureza. Él pide que yo me purifique a mí mismo a través de una actitud constante de querer apegarme a los mandamientos de Dios. Yo sé que muy probablemente voy a cometer errores, pero mi esfuerzo va a estar siempre por delante. Mi esfuerzo es el que va a definir si realmente estoy interesado en purificarme o si no me interesa hacerlo. Entonces, realmente aquí nosotros tendríamos que tener una actitud de esforzarnos, tratar de hacer el máximo esfuerzo para apegarnos a los mandamientos de Dios. Ciertamente, en el camino quizás cometeremos errores, pero esos errores no tienen que ser voluntarios. Es muy diferente cometer errores a pesar de esforzarnos a simplemente tomar la decisión consciente de que no me interesa cumplir los mandamientos. Entonces, con esto como fondo, vamos a entrar ahora sí ya de lleno en lo que son los 10 mandamientos. Ya tuvimos oportunidad de hablar de cada uno de ellos, casi una sesión completa, en algunas ocasiones de más de una hora, para cada uno de ellos. Si es que tú que estás escuchando este estudio no has tenido la oportunidad de escuchar los 10 mandamientos uno a uno, yo te recomiendo que lo hagas. Todos nuestros estudios están disponibles a través de nuestra estación de radio o bien a través de nuestra página de internet, que es www.comunidadzera.in de internacional. Bien, entonces, los 10 mandamientos que nosotros ya hablamos, los tenemos listados aquí y son, yo soy el Señor tu Dios. En hebreo sería Anoji Adonai Eloheja. El segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo yikye leja Elohim ajerim al panai. No tomes el nombre de Dios en vano, es el tercero. Lo tisa et Shem Adonai Eloheja lashab. El cuarto, recuerda el Shabbat para santificarlo. Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. Kabed et abeja beet imeja. No asesinarás.
lo tirzak. No cometerás adulterio, lo tinaf. No robarás, lo tiknob. No darás falso testimonio, lo ta'ane bereaha el shaker. No codiciarás, lo takmod. Cada uno de estos mandamientos tiene respaldos precisos en el resto de la Torah. Es decir, estos mandamientos aquí se mencionan de manera genérica. Pero después la Torá, en los capítulos subsecuentes al capítulo 20 de Éxodo, que es donde se encuentran los 10 mandamientos, la Torá se encarga de desmenuzar cada uno de esos mandamientos y de regular su aplicación. Cada uno de esos puntos nosotros lo checamos, nosotros lo verificamos cuando en su momento estudiamos cada uno de estos mandamientos. Pero el día de hoy nos toca a nosotros verlos desde otra perspectiva. El día de hoy, como ya dije, vamos a verlos de manera global, vamos a verlos como conjunto. Sin duda alguna, hay una conexión entre cada uno de los mandamientos. Es decir, yo no podría quizás de manera consciente tomar la decisión de no tener dioses ajenos, que es el mandamiento número 2, si es que antes no estoy consciente de que Dios es el creador y es el Dios de todo el universo. Es decir, yo no podría cumplir a plena conciencia el segundo mandamiento si antes no cumplo el primer mandamiento, y así subsecuentemente. Sin embargo, además de existir una relación entre cada uno de los mandamientos, también hay una relación entre tabla y tabla. Como ya hemos comentado, la primera tabla tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con Dios. Y la segunda tabla regula el cómo nos vamos a relacionar entre nosotros, entre los hombres. En la primera tabla nosotros encontramos el primer mandamiento es yo soy el Señor tu Dios. Y en la segunda tabla, el sexto mandamiento, que es el primer mandamiento de la segunda tabla, es no asesinarás. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que entre yo soy el Señor tu Dios y no asesinarás, también existe una correlación. Habitualmente vemos las dos tablas de manera aislada, es decir, está claro para nosotros que la primera tabla regula nuestra relación para con Dios, así como también está claro que la segunda tabla establece cómo deberían ser las relaciones entre nosotros. Sin embargo, basta con observar un poco ambas tablas, cara a cara, y descubriremos que existe cierto paralelismo entre los 5 mandamientos de la primera tabla y los 5 mandamientos de la segunda tabla. Esto quiere decir que hay un paralelismo entre yo soy el Señor tu Dios y el primer mandamiento de la primera tabla, no asesinarás, que es el sexto mandamiento. Así también existe un paralelismo entre el segundo mandamiento y el séptimo, entre el tercero y el octavo, entre el cuarto y el noveno y finalmente entre el quinto mandamiento y el 10º mandamiento. Hoy vamos a analizar esto. ¿Qué relación existe entre el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, y el sexto mandamiento, que es, lo leemos en nuestras Biblias en español como no matarás? El primer mandamiento de la tabla de Dios, como ya dije, es yo soy el Señor tu Dios. Esto no es otra cosa sino una aceptación consciente de que Dios es nuestro Rey, el creador de todo lo que alcanzamos a percibir, y por ende, Él es quien decide la manera en que debemos conducirnos en la vida. No debemos olvidar que fue Dios quien nos liberó de Egipto, pero no nos liberó para hacer lo que a nosotros se nos antoje, no. Él nos liberó porque persigue un propósito para nuestras vidas. Tenemos dos opciones. ¿Le servimos a Dios o le servimos a Egipto? Recordemos que Egipto es una figura del materialismo. Es una figura del mundo como tal. Es una figura de estar más enfocados en el mundo material que en el mundo espiritual. Y por supuesto Dios representa la contraparte.
Dios representa un enfoque completamente espiritual. Así es que tenemos esas dos opciones. ¿Le servimos a Dios o le servimos a Egipto? Y esta es una decisión de vida. Nuestra manera de vivir define hacia cuál de estas decisiones nos estamos inclinando. Yo te invito a meditar en esta disyuntiva. Por otro lado, en la segunda tabla tenemos el sexto mandamiento. No asesinarás, que realmente es lo que significa cuando lees tú la Biblia en hebreo. Esto quiere decir que si alguien mata asesinando a alguien, está violando tanto el sexto mandamiento como el primero. Vamos a analizarlo de una manera más profunda. El Génesis 9, versículo 6, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. De acuerdo con Génesis 9:6, cuando alguien asesina a una persona, está, por así decirlo, destruyendo la imagen de Dios. Recordemos que esta imagen de Dios no quiere decir que Dios posea un cuerpo como el nuestro. No se refiere a una semejanza física. Dios es espíritu. En el mundo espiritual no existe ni el tiempo ni el espacio, y por supuesto tampoco la materia. Así es que descartemos esa semejanza como una similitud física. Esta semejanza tiene relación con nuestra alma. Cuando no nos hemos perdido al punto que Dios decrete un juicio para nosotros, todavía mantenemos en nosotros la esencia de Dios. Mientras Dios nos permita seguir adelante, significa que sigue pensando que podemos corregir nuestras vidas. Pero, cuando una persona comete un pecado tan grave que amerite la muerte, entonces ha perdido la semejanza de Dios. El espíritu regresa a Dios, pero ese hombre representa una ofensa para Dios por cuanto despreció su semejanza a Él. Por eso nosotros nos encontramos más adelante versículos como Deuteronomio, capítulo 21 y versículos 22 al 23, que dicen: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Así pues, para nosotros queda claro que existe una relación entre estos dos mandamientos. Veamos el siguiente caso. Ahora toca el turno para no tendrás dioses ajenos, en la tabla número 1, y no cometerás adulterio, en la tabla número 2. Veamos qué relación existe entre estos dos mandamientos. El profeta Oseas ilustra muy bien la relación que existe entre estos dos mandamientos. Dios le pide a Oseas convertir su vida matrimonial en una representación de la relación que sostenían la casa de Israel y Dios. La esposa de Oseas era fornicaria, así como lo era también la casa de Israel. Oseas 2:5 nos explica que Gomer, la esposa de Oseas, se fue en pos de sus amantes, así como la casa de Israel se fue en pos de los Baales. La idolatría representa una tentación para las personas que no conocen a Dios, ya que estas personas pretenden obtener el favor y la misericordia divina, pero sin ajustar su vida a los lineamientos que pide Dios. Para ellos resulta más fácil honrar a los ídolos, sea cual sea el concepto de ídolo del que estemos hablando, que conocer y obedecer a Dios. Nuestra relación con Dios debe ser sagrada, así como lo debería ser también el matrimonio. Cuando una persona comete adulterio, está siendo infiel a su esposa. Si esta persona no es capaz de serle fiel a su esposa, yo me pregunto, ¿será capaz de serle fiel a Dios? Jesús nos dijo en Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6, ¿no habéis leído que
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el mundo. Cometer adulterio es ir en contra de los propósitos de Dios para nuestras vidas. De hecho, nuestro matrimonio debería ser, así como lo fue para Oseas, una representación de nuestra relación con Dios. Si la gente se ve tentada a cometer adulterio sin el más mínimo cargo de conciencia, entonces con suma facilidad se inclinará ante dioses ajenos. Así pues, el adulterio y la idolatría son lo mismo ante los ojos de Dios. Vamos a ver ahora, por la tabla número 1, no jurarás en vano, y por la tabla número 2, no robarás. ¿Qué relación existe entre estos dos? Dios, que todo lo sabe, conoce qué es exactamente lo que necesitamos para llegar a Él. No importan las circunstancias en las que te encuentres. Puedes estar seguro que esas circunstancias son las adecuadas para tu crecimiento espiritual, aún con todas tus carencias. Dios, que es el creador de todo lo que vemos, también creó esa vida y sus circunstancias especialmente para ti. Cuando entendemos esto, no podemos hacer otra cosa que agradecer a Dios por su divina providencia. Cuando una persona jura en vano, está pretendiendo ponerse a la altura de Dios en su papel de creador. Una persona que jura en vano está diciendo que Él, y no Dios, es el creador de las circunstancias que rodean a una persona o a un grupo de personas. Jesús nos explica esto en Mateo capítulo 5, versículos 34 al 37. Dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así es que Jesús dice aquí, y quizás hasta antes de escuchar la explicación anterior, no habríamos entendido por qué Jesús, cuando está hablando de los juramentos, por qué dice, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Es decir, tú no tienes absolutamente ningún poder. Y si tú no tienes ningún poder, porque pretendes crear una realidad que no existe para determinada persona, para determinado grupo de personas o para determinadas circunstancias. Esto es lo mismo que hace una persona que roba o que hurta, al despojar de algo que pertenece a su prójimo. Está usurpando el papel de Dios como el creador de las circunstancias de su prójimo. Así es que, así nos damos cuenta que no robarás y no jurarás en vano tienen en común estas dos cosas. En ambos casos, la persona está queriendo crear un mundo paralelo que realmente no fue planificado por Dios. Ahora veamos, santifica el Shabbat, que es el cuarto mandamiento en la tabla número 1, y no darás falso testimonio, que se encuentra en la tabla número 2. Basta con leer los primeros 3 versículos del capítulo 2 del Génesis para entender que la santificación del Shabbat está relacionada con el poder de Dios en su papel de creador de todas las cosas. En el versículo 12 nos dice que Dios reposó de toda la obra que hizo, es decir, se detuvo. No es que Dios estuviera cansado, sino que consideró que su creación había quedado completa. A partir de ahí, el papel de nuestro Padre es sostener todo cuanto creó. Pero, ¿cómo se relaciona esto con dar un falso testimonio?
cuando nosotros reposamos en Shabbat, estamos siendo fieles testigos de que Dios es el supremo y único creador de esto que llamamos nuestro mundo. Caso contrario, cuando no santificamos el séptimo día como nuestro día de reposo, y sí santificamos el primer día, al que llamamos domingo, estamos declarando o bien que somos falsos testigos o que no nos importa lo que es importante para Dios. En cualquiera de los casos, no consideramos a Dios como nuestra prioridad. De hecho, actualmente las personas no guardan el Shabbat precisamente como consecuencia de un falso testimonio. Fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que estableció en uno de sus tantos concilios que el que guardara el séptimo día iba a ser considerado como un hereje. Por supuesto que ellos estaban conscientes que iban totalmente en contra del cuarto mandamiento. Sin embargo, esto parecía estorbarles en sus políticas y su objetivo de controlar a las masas. La Iglesia Católica creó un mundo alterno. Su falso testimonio desvió a la mayoría de la gente del propósito de la creación. Así, podemos observar que cuando la persona no guarda el Shabbat, está declarando que nuestro mundo existe gracias a muchos factores y circunstancias, pero no reconoce que Dios es el creador. También está diciendo que vivimos solo por vivir, sin un origen ni destino real. Todas esas declaraciones implícitas en la no observancia del Shabbat son falsos testimonios. Finalmente, deberá existir una relación entre los mandamientos honra a tus padres y no codiciarás. Sabemos que Dios y nuestros padres fueron socios para hacer que viniéramos a este mundo. El milagro de la vida se dio en nosotros gracias a esta sociedad. La elección de nuestros padres no es producto de la fortuna o el infortunio. Fue Dios quien decidió incrustarnos en el mundo de nuestros padres. Así como en el análisis del resto de los mandamientos, así también en este. Dios nos coloca en el escenario que Él considera el mejor para nosotros. Si tenemos padres que temen a Dios y obedecen sus mandamientos, tenemos muchas probabilidades de éxito. Si tan solo uno de nuestros padres reúne estas características, nuestra posibilidad de triunfar en la vida sigue siendo buena. Por el contrario, si nuestros padres no temen a Dios y no guardan sus mandamientos, se pudiera pensar que tenemos todo en nuestra contra, pero no es así. Precisamente Dios, que conoce todos nuestros caminos, nos coloca en esas circunstancias para superarlas. Es posible trascender a las malas herencias de nuestros padres. No es obligatorio volver a cometer los mismos errores de nuestros padres. Lo que sí es obligatorio, porque es el quinto mandamiento, es honrar a mi padre y a mi madre. Cuando honramos a nuestros padres, independientemente de sus cualidades o defectos, afirmamos que Dios no se equivocó, que el mundo que Él decidió para nosotros es justo el que necesitamos para cumplir nuestro objetivo en la vida. Por el contrario, cuando faltamos a este mandamiento, podemos pensar que el mundo que Dios preparó para nosotros no es el mejor. Y es entonces cuando decidimos crear un mundo ficticio, un mundo alejado del que Dios planeó para nosotros. El mismo caso es con el mandamiento de no codiciarás. Recordemos que Dios nos pide no desear al punto de codiciar la casa, la mujer, el siervo, la criada, el buey, etc. de nuestro prójimo. El mismo planteamiento que hicimos en el mandamiento de honrar a los padres también funciona aquí. Dios nos da justo lo que necesitamos para tener éxito en la vida. Cuando nosotros codiciamos, nosotros estamos diciendo que el mundo que Dios nos ha dado es injusto y que deberíamos tener más. Es entonces cuando creamos un mundo ficticio en base al materialismo. Damos rienda suelta a nuestras emociones, convirtiendo nuestro mundo en una permanente carrera por el materialismo. Debemos entender que esta no es una invitación al conformismo. Si las cosas que deseamos están lícitamente a nuestro alcance, podemos estar seguros que es Dios
quien nos está ayudando para poseerlas. Y seguramente estas cosas también servirán para que cumplamos nuestra misión en la vida. Por el contrario, si poseer ciertas cosas implica transgredir ciertos mandamientos, entonces podemos tener la seguridad de que eso no es bueno para nosotros. Pidamos a Dios por sabiduría para distinguir entre ambas posibilidades. Aunque no requerimos de mucha ciencia para darnos cuenta que si a cambio de un beneficio yo quedo mal parado frente a Dios, entonces debemos preferir prescindir de éste. Codiciar y no honrar a nuestros padres implican ambos declarar que Dios se equivocó con nosotros. Y créeme, Dios nunca se equivoca. Así pues, resulta interesante darse cuenta de los paralelismos que existen entre los 10 mandamientos, entre los mandamientos de la primera tabla y la segunda tabla. Pero, ¿será esto lo único que podemos sacar como conclusión de los 10 mandamientos? Yo creo que no. Sabemos que existen mandamientos positivos y negativos. Un mandamiento positivo es aquel que nos da la instrucción de actuar, realizando determinada acción. Por el contrario, un mandamiento negativo es aquel que nos prohíbe realizar determinada acción. Es decir, un mandamiento negativo es restrictivo. La Biblia tiene 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos, para hacer un total de 613 mandamientos. Eso es en la Biblia en general. Sin embargo, ahorita que estamos estudiando las tablas, tú podrás distinguir con mucha facilidad que en estas tablas existen 3 mandamientos positivos y 7 mandamientos negativos. Ahora, ¿por qué hay más mandamientos negativos? Es decir, ¿por qué hay más restricciones que mandamientos positivos en estos 10 mandamientos? Bueno, los mandamientos positivos tienen su raíz en la misericordia de Dios, mientras que los negativos nos hablan de la justicia de Dios. La mayoría de las personas encontramos mucho más fácil cumplir mandamientos positivos que negativos. Es relativamente fácil, y eso para algunas personas que ya reconocen a Dios como el máximo creador, como el gobernador, como que ya han colocado a Dios en la posición que le corresponde. Porque las personas que no lo han hecho, aún los mandamientos positivos les cuestan mucho trabajo. Pero aquellos que ya tomamos la decisión de obedecer a Dios, resulta muy fácil, por ejemplo, honrar a mis padres, guardar el Shabbat, etcétera, etcétera. Pero en nuestra sociedad nos molestan las restricciones. Podemos reconocer a regañadientes algunas de las razones para ciertas restricciones, pero un estilo de vida que en general es tan restrictivo va en contra de nuestra educación cultural básica. Debemos reconocer que el propósito de nuestras vidas no es meramente sobrevivir, ya que la muerte llegará tarde o temprano. Es decir, no podemos eternamente estar esquivando la muerte. Entonces, no puede ser ese el propósito de nuestras vidas. Simplemente abrir mis ojos cada mañana pensando en sobrevivir. Ese no es mi objetivo. Realmente el objetivo es convertirnos en personas a imagen y semejanza de Dios. Ese debería ser el objetivo de toda persona que cree en las palabras de Jesús, que cree en la Biblia y que cree en la existencia de un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Una persona que tiene en cuenta los mandamientos de Dios está siendo formada por la Torá. Recordemos que la Torá son todo ese conjunto de instrucciones que aparecen en los 5 primeros libros de la Biblia, desde Génesis y hasta Deuteronomio. Así pues, la Torá dirige lo que hace y dicta el límite de lo que puede hacer. Es la Torá la que define qué hacemos, pero sobre todo, qué no debemos hacer.
Por esto es importante entender que son precisamente los mandamientos negativos, es decir, las prohibiciones, las restricciones, las que nos dan forma. De la misma forma que el cincel le da forma a la escultura, así también estas restricciones definen nuestra persona y nos moldean a imagen de nuestro Creador. Así es que la próxima vez que tú pienses en una restricción, es decir, en un mandamiento negativo de Dios, y que te cueste trabajo ajustarte a ese mandamiento, piensa que estás siendo formado, que estás siendo moldeado a imagen y semejanza de Dios. Cuando tú realmente entiendas esto, créeme que tu actitud va a cambiar drásticamente, radicalmente. Hablando de los 10 mandamientos, hemos dicho que los 10 mandamientos son una especie de resumen de la Torá. Ciertamente la Torá tiene 613 mandamientos. Algunos de esos mandamientos tienen que ver con instrucciones a los levitas, es decir, a los sacerdotes. Algunos otros mandamientos están relacionados con el templo o con el tabernáculo en su momento. Pero, ¿cuál será el principal de los mandamientos? Si hemos dicho que la gran mayoría de los mandamientos están contenidos en esos 10 mandamientos que se entregaron en tablas, entonces seguramente el mandamiento más importante tendría que ser alguno que se encuentre en alguna de estas 2 tablas. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, él respondió lo siguiente. Fíjate, tú lo vas a encontrar en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Dice: acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Disputando es una palabra quizás un poco fuerte, más bien estaba intercambiando ideas, ¿sí? Y generalmente era con los fariseos, en algunas ocasiones con los escribas, en algunas ocasiones con los saduceos, etcétera, etcétera. Así es que Jesús acababa de tener una discusión de este tipo, según yo recuerdo, con los saduceos. Y este escriba, ¿sí? Recordemos que un escriba era la persona, antes no existían las imprentas, entonces el trabajo de un escriba era transcribir la Torá, letra por letra, punto por punto, no porque existieran los signos de puntuación. Ya sabemos que en el hebreo no existen los símbolos de puntuación, existen las vocales que se representan por puntos y guiones. Así es que un escriba tenía una posición de privilegio porque era un muy buen trabajo, ¿sí? Porque esos rollos de Torá, pues obviamente tenían un costo y era muy caro, porque prácticamente era un rollo hecho de manera artesanal. Pero ese rollo perdía validez si alguna letra estaba mal escrita, o si algún punto estaba omitido, o si algún guión había sido olvidado. Así es que un escriba, imagínate, al transcribir la Torá, pues por supuesto que sabía de qué estaba hablando. Este escriba se acerca a Jesús y le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es... Y contesta con lo que nosotros sabemos que es el Shema. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas.
y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí hay una aprobación recíproca. Primero el escriba aprueba lo que Jesús había dicho y luego Jesús aprueba lo que el escriba le respondió. Jesús entonces, continuamos leyendo, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, es decir, ambos reconocieron que ambos tenían razón. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué cuando se le pregunta a Jesús acerca del principal mandamiento, acerca del mandamiento más importante, acerca del primer mandamiento, él contesta de esta forma? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí realmente la duda surge porque Jesús no responde con alguno de los 10 mandamientos. Si tú buscas en los 10 mandamientos, tú te vas a dar cuenta que en la tabla número 1, que es donde está la relación que tenemos con Dios, en ninguno de esos mandamientos se nos invita a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, etcétera, etcétera. Y en la tabla número 2, que es la que regula nuestro comportamiento para con el prójimo, tampoco aparece amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente aquí lo que Jesús nos está ayudando a ver es a ver a las dos tablas de manera global. Es decir, si tú quieres amar a Dios con todas tus fuerzas, si tú quieres amar a Dios con tu alma y con tu mente, entonces tú tienes que cumplir la primer tabla. Por otro lado, si tú quieres amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces tú tendrías que cumplir a cabalidad los mandamientos que se encuentran en la segunda tabla. De esta manera, Jesús nos deja ver cómo es que él pensaba en los 10 mandamientos cuando daba esta respuesta. Así es que no pensemos que el principal mandamiento o el primer mandamiento o el mandamiento más importante, como quieramos llamarle, no pensemos que está fuera de los 10 mandamientos. Al contrario, estos 2 mandamientos que Jesús pone en equidad de importancia, el amar a Dios y el amar al prójimo, están implícitos en el desglose de esos 10 mandamientos. Pablo estuvo de acuerdo con Jesús. Si nosotros leemos la carta de Pablo a los Romanos, vamos a encontrar en el capítulo 13, versículos 8 al 14, lo siguiente. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí Pablo nos confirma que realmente amar al prójimo como a ti mismo es un resumen de la segunda tabla. Y también, de paso, Pablo nos invita, ya falta poco, ¿sí? La noche está avanzada y se acerca el día, es lo que dice Pablo. Así pues, nos invita a desechar las obras de las tinieblas
y a vestirnos con luz. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos vestirnos de luz? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Obedezcamos los mandamientos de Dios. Sigamos las instrucciones de Jesús, que para eso fue enviado a nosotros. El apóstol Juan también hizo su aportación. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 15 al 21 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo puedo saber si amo a Dios? Pregúntate, ¿amas a tu hermano? Es decir, ¿amas a tu prójimo? Ahora, ¿cuál es el principal impedimento que nosotros nos encontramos cuando tomamos la decisión? Quizás esto en el papel y en la tinta se escucha muy sencillo. Pero, ¿cuál es el principal oponente que surge cuando yo tomo una decisión consciente de amar a mi prójimo? Quizás cuando nosotros leemos la Biblia, es indiscutible que encontramos una sabiduría muy profunda en ella. En cada uno de sus textos encontramos cosas realmente profundas. Y quizás mientras estamos leyendo, nosotros tomamos decisiones y decimos, sí es cierto, yo voy a empezar a amar a mi prójimo. Y si yo veo que alguien está en necesidad, le voy a ayudar. Y si yo veo que alguien padece de alguna catástrofe, le voy a ayudar. Y si escucho que en el otro lado del mundo alguien padeció de un terremoto o alguien padeció, yo voy a cooperar, yo le voy a dar dinero, yo voy a hacer mi aportación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo natural no es que se ame al prójimo, como a mí mismo. ¿Por qué? Recordemos que la Biblia muchas veces nos pide ir en contra de nuestra naturaleza. Este mandamiento supremo no es la excepción. De manera natural, le damos más peso a nuestro egoísmo, que no es otra cosa sino nuestro yetzer hara, nuestra tendencia a hacer lo malo. Hay personas que dicen que el egoísmo representa, o más bien dicho, que Amalek, ese pueblo que atacó a Israel cuando Israel salía de Egipto, que Amalek representa nuestro egoísmo. Porque apenas salimos de Egipto, es decir, apenas nos estamos alejando del materialismo, y es el egoísmo el que nos ataca por la espalda. Y si tú te pones a pensar, realmente hay mucho de cierto en esto. La mayoría de nosotros nos movemos ciegamente hacia adelante dirigidos por los silenciosos susurros internos de nuestro egoísmo, actuando como las herramientas ciegas del ego. Somos títeres del ego. Nos apresuramos a ejecutar sus órdenes buscando siempre nuestro propio beneficio. Llevamos a cabo los deseos de nuestro ego sin pensarlo dos veces. El egoísmo penetra todas las células de nuestros cuerpos y nos fuerza a evaluar todo nuestro entorno en función de lo que nosotros creemos, nuestras necesidades. Debemos considerar al egoísmo como algo fuera de nuestra esencia. El egoísmo no debería formar parte de nosotros.
tendría que ser nuestro enemigo, que trata de hacerse pasar por un amigo. Y así, si tú recuerdas, en el pasaje bíblico donde se nos narra la batalla que tuvo Israel contra Amalek, en principio podemos sacar varias conclusiones. Primero, ¿quién estaba peleando abajo? Era Josué. Era el comandante de las fuerzas de Israel que estaba rechazando el ataque amalecita. Pero ¿quién estaba en un collado, esto es en una colina, alzando los brazos? Era Moisés. Entonces, para que nosotros podamos vencer a Amalek, para que nosotros podamos vencer el egoísmo, nosotros tenemos que tener la combinación de ambas cosas. Primero, una fe puesta directamente en Dios y un lazo, una conexión con Jesús. Recordemos que Josué era un tipo de Jesús. Así es que realmente lo que nosotros tenemos que hacer es entender que para vencer al egoísmo solamente lo podemos hacer a través de la fe en Jesús. Pero seguimos sin contestar la pregunta, ¿qué es amar a mi prójimo como a mí mismo? Bueno, el pensamiento o el planteamiento tradicional establece algo como lo siguiente. Lo que es tuyo y lo que es mío es mío. Es decir, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, respeto lo que él tiene, pero él también debe respetar lo que yo tengo. Otro razonamiento alrededor de esto dice, debo tratar a otros como quiero que me traten a mí. Si hago cosas buenas por otras personas, ellos harán cosas buenas por mí. Todo esto tiene que ver con lo que la gente piensa que es amor al prójimo. Nos concentramos en hacer lo que llamamos buenas acciones, pero sin realmente amar al prójimo. Así, todo lo mencionado solo representa un tipo de manipulación que hacemos de los demás para obtener lo que yo quiero. Hasta este punto no he cumplido el mandamiento de amar a mi prójimo. Pero entonces, ¿cuál es el planteamiento correcto? Debemos entender que no se trata de un juego de palabras. Literalmente significa lo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir que debemos sentir lo que mi prójimo siente, de la misma manera que percibimos nuestras propias emociones. Yo debería obsesionarme con la necesidad de mi prójimo de la misma manera que me obsesiono por mis necesidades. Hasta el punto que yo pueda decir, no solo de labios para afuera, sino como parte de una realidad, lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es tuyo. Este es un planteamiento muy diferente al tradicional. Será entonces cuando realmente nosotros logremos unidad. Seremos uno solo entre nosotros, entre todos aquellos que profesamos fe en Jesús, que profesamos fe en Dios, que profesamos fe en las Escrituras. Ese es el objetivo de Dios, que nosotros nos conviertamos en uno solo alrededor de su instrucción. Recordemos que Jesús en Juan capítulo 17, si mal no recuerdo, Jesús precisamente hace una oración hermosa para Dios. Pero Jesús solicita esta unidad. Jesús dice, así como tú y yo somos uno, así como Jesús y el Padre son uno, nuestro destino es que nosotros seamos uno. Pero para ser uno, primero tenemos que amar a nuestro prójimo como si fuera yo mismo. Cuando logremos esto, estaremos en conexión con Jesús y con nuestro Creador. Ahora, así como Jesús en alguna ocasión les explicó a sus discípulos, a algunos les es dado y a otros no. Hay una nación destinada para esto.
Hay una nación destinada a convertirse en una unidad. Primero, esa unidad va a ser entre ellos. Y esta nación es Israel. Y cuando digo entre ellos, no es porque yo me mantenga al margen. Hoy yo estoy convencido que formo parte de Israel. Cuando nosotros estudiamos un poco la Biblia, nos damos cuenta que Israel fue dividido en dos casas. La casa de Israel y la casa de Judá. Sabemos que la casa de Israel fue asimilada a través del pueblo asirio. Y hoy la casa de Israel se encuentra distribuida alrededor de todo el mundo. Mucha gente que desciende de esta casa hoy está sentada en las butacas de las iglesias católicas o cristianas, sin saber cuál es su verdadera herencia. Así pues, si tú eres parte de Israel, el primer punto que llega a tu corazón es un deseo de obedecer a Dios. Nadie que no sea Israel tiene la capacidad para ajustarse a vivir los mandamientos de Dios. Así pues, podemos sacar una conclusión de todo esto. Todos los seres humanos, aquellos que descendemos de Abraham, todos estamos conectados. Nuestro llamado es a la unidad. Una unidad por la que Jesús rogó al Padre. No hay ninguna diferencia entre amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. No hay absolutamente ninguna diferencia. Amar a mi prójimo como a mí mismo implica estar en conexión con el infinito, con el Ein Sof, con Dios mismo. Para despedir este estudio, te voy a pedir que me acompañes a orar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos diste a tu Hijo amado para ser guardados en su nombre. Fue tu Hijo quien nos redimió y quien nos ha traído de regreso a tu bendita palabra. Tu Hijo amado nos enseñó la verdad. Para nosotros, la verdad no es un concepto relativo. La verdad es absoluta y tu palabra es la verdad. Es así como somos ahora nosotros los que queremos ser guardados en tu nombre. Queremos ser uno entre nosotros para después ser uno con tu Hijo. Así como tu Hijo y tú son solo uno, tal como te lo pidió tu Hijo hace casi 2000 años. Sabemos que si faltamos a uno solo de tus mandamientos, estamos transgrediendo toda la ley. De nada sirve que enseñemos Torá o que celebremos todas tus fiestas si no amamos a nuestro prójimo como se nos pidió que lo hiciéramos. Es por eso que recurrimos a tu divina providencia. Sé tú en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo. Jesús no rogó para que nos sacaras del mundo. Él pidió para que nos libres de todo mal. Así pues, te ruego, Padre, que nos permitas verdaderamente convertirnos a tu imagen. Queremos ser dignos hijos tuyos. Ayúdanos a despojarnos de nuestro propio egoísmo. No permitas que sea nuestro ego el rey de nuestras vidas. Te queremos a ti, con tu justicia y con tu misericordia. Sé tú el rey en cada uno de nosotros. Bendice, mi Señor, este estudio y a todas las personas a las que pueda llegar. Te lo ruego en el nombre de tu bendito Hijo, Jesús de Nazaret, que es Yeshua HaMashiach.